pues allá por los años 92, 93, empezamos con unos amigos, decidimos pues empezar a hacer música. Y vos tenías una foto, eso tengo bien presente, una foto tuya, acurrucado con una pañoleta. A los Gerardos. A los Gerardos, cabrón. Cagado, ¿no? Esa mierda. Por ejemplo, otro del Bajas, que eran básicamente páginas de revista que nosotros, pues, revistas de skate o de otro tipo de revistas. Nuestro debut, el principal, Aburdo, en donde pues, yo no tenía apenas en la noche para tocar 3 canciones y darnos a conocer. Hizo en el 95, como por enero más o menos, diciembre, enero, del 94 al 95. Posteriormente ahí fuimos a probar suerte a Locos Beer, que fue en el 95. Esto también fue entre enero, febrero del 95. Importante, fíjate que en esos conciertos no es como ahora que uno se anuncia en redes. Pues hay infinidad de lugares virtuales para anunciarse ahora. En aquel tiempo no había eso. Pero nos echó la mano un buen amigo, José Víctor Hueso, de la prensa gráfica. Bueno, mi nombre es Víctor Hueso, soy coleccionista de música, soy periodista. Estuve en los 90s ejerciendo bastante este tema en el ámbito musical y en el ámbito de espectáculos, de la cultura. Yo entré a la prensa gráfica ya por el 93. En ese momento se estaba como gestando un movimiento musical bastante fuerte en el país. También había como cierta apertura, como más apertura para el periodismo de otro tipo de secciones no tan duras. En esto entraba el tema cultural, el tema musical. En la prensa gráfica se estaba gestando la revista Eco. Yo entré primero a espectáculos y ahí comenzaron, como en ese momento había como bastante efervescencia del movimiento musical aquí en todos los géneros, pero se estaba también formando como bastante el movimiento del rock y empezaron a surgir bastantes grupos que tenían inquietud de hacer música original. Entonces en ese tiempo comenzaron a llegar estas bandas buscando espacios para promover primero sus toques. En la casa siempre tuvimos bastante cultura musical por parte de mis papás. Mis papás siempre tuvieron un montón de discos, había bastante literatura de todo tipo ahí en la casa. Y entre esto, pues, teníamos un montón de revistas. Siempre tuvimos ese interés, digamos, por la literatura con las revistas. Todo esto, a lo que quiero llegar es que todo esto a mí me sirvió cuando ya entré a la prensa, porque tenía bastante curiosidad por ese tipo de literatura. Entonces ahí en la prensa, pues de alguna manera yo podía utilizar todo este conocimiento para escribir mis notas. O sea, todo eso me servía. Claro, cuando ya empezaron a llegar las bandas de acá, yo trataba como de darles ese toque, ¿verdad? Teníamos la sección Conexión Musical, donde hablábamos de todo, digamos, de toda la escena de acá, aparte de lanzamientos internacionales y eso. Entonces comenzaron a llegar las bandas, todas las bandas, Adrenalina, Los Red, las bandas del Rockers Club, empezaron a llegar y empezaron a descubrir cierta apertura que teníamos ahí. Sí se abrieron bastantes espacios para ese tipo de música. Entonces, claro, como había un movimiento, pensamos que era importante informar sobre esto. Y bueno, así empezamos a conocer a toda la gente de las bandas. Gustavo lo conocí antes de que formara Shock porque había un bar ahí en la Montebello que se llamaba El Carbonero. Entonces con unos amigos de la colonia, que eran compañeros de él en el externado, llegábamos a ese lugar. Y bueno, ahí nos empezamos a conocer, a compartir, a departir con un par de cervezas y ahí nos conocimos. De repente pues salió que él era el cantante de Shock. Y bueno, como muchas otras bandas, llegaron ahí a buscar el apoyo para tener difusión de sus toques. Y bueno, entonces ahí como que nos reencontramos. Claro, en aquel tiempo no habían celulares, ¿verdad? Sino que llamaban al teléfono fijo, ¿verdad? El conmutador y quiero hablar con Víctor Hueso y no sé qué, y hasta que me lo pasaban, si me hallaban. Ahí hablábamos y sí, va, vénganse tal día, ¿verdad? Y chivo. Y todo, ¿verdad? Y si no por teléfono, mira, aquí tenemos esta información, ¿verdad? Dame los datos, ¿verdad? Del toque y todo ya para darlo a conocer. Y así funcionaba. Y de ahí, bueno, yo iba también a los conciertos. Entonces ya en los conciertos, pues ya a veces yo llevaba mi cámara, hacíamos unas fotos y hacíamos alguna reseña del concierto. Así empezó, o sea, al mismo tiempo que venían más bandas internacionales, también se generaban más bandas nacionales, habían más conciertos. Entonces, pues la verdad que en la sección teníamos bastante apertura.
y los medios comenzaron a tener también más apertura para esto. Creo que los 90 fue un momento bien importante para el rock nacional, porque surgieron bastantes bandas que querían hacer música original. Creo que esa es la importancia que en ese momento tuvo ese movimiento, y eran de todos los géneros, no solo, o sea, tenía bandas punk, bandas de thrash, bandas de heavy, bandas de death metal, bandas de pop también, o sea, había todo un interés por hacer música original. Hubo una gran explosión en toda la música salvadoreña. Tratábamos de hacer es darle como un lenguaje más coloquial a la redacción. Entonces utilizábamos todos esos términos que en ese momento usabas, ¿verdad? Para hablar entre tus amigos y todo eso, los bichos y no sé qué. Y en el tema del rock, creo que un poco influenciado yo por las revistas que había leído, tenía todo eso de las descargas de rock, una buena dosis de punk o una buena dosis de thrash metal se va a dar en no sé qué lugar, y ahí le iba metiendo yo todos esos términos. Eso era, de ahí venía, ¿verdad? Eso, como para darle un poco más el estilo, digamos, darle más un estilo así acorde al tipo de música. Lo que pasa es que las primeras fotos que llegaban de los grupos llegaban a la prensa, y entonces como entraban, ¿verdad? Ahí el espacio era un poco reducido. Teníamos el espacio en la redacción, habían unos cubículos y ahí hacías las entrevistas o en la recepción, ¿verdad? Entonces era muy bonito ahí, ¿verdad? Para hacer las fotos. Y entonces de repente a alguien se le ocurrió, ¿por qué no vamos a la terraza de la prensa? Y empezamos a ir a la terraza, y como en la terraza pues veías el centro, habían como unas escaleras y habían, digamos que, diferentes escenarios. Entonces empezó ahí todo el mundo a llegar a la terraza. Entonces se fue como convirtiendo en un lugar emblemático para hacer las fotos. Eso era otro tema, porque, o sea, no es como ahora, que veías la foto, la borrabas si querías, no. Tenías que medir bien la luz, tenías que hacer una foto buena, porque no querías desperdiciar el cuadro. Tenías un rollo de 24 fotos, tenías 24 cuadros que tenían que quedar lo mejor posible. Entonces no te podías dar el lujo de hacer una mala foto. Pero eso lo sabías hasta que revelabas el rollo. O sea, vos llevabas el rollo al laboratorio y hasta que te lo revelaban, sabías si te habían quedado bien la foto. Entonces tenías que ponerle coco, ¿verdad? Enfocar bien, medir bien la luz, ponerle la velocidad, la abertura y todo, ¿verdad? Lo que se hacía para que te quedara bien. Entonces como que te esmerabas en eso, porque tenías el resultado hasta que te revelaban el rollo. Recordar que esa época fue bien importante para la música aquí en el país, sobre todo para la música rock, porque fue una época bien creativa, donde surgieron bandas de todos los estilos, desde lo más extremo hasta lo más pop. Eran buenas bandas, hubo una gran efervescencia en ese tiempo. Víctor pues nos apoyó mucho en ese sentido. Todos los sábados y viernes que teníamos toques en ese entonces, pues él nos echaba la mano y no hacía falta, con aquella frase clásica: esta noche estarán los bichos de shock, con una buena dosis de punk. Eso pues, era el encabezado de cada toque, y la gente sabía y llegaba. 90 minutos de rock, el programa que estaba muy en moda en el tiempo, que se transmitía los domingos en ABC, pasaban el dato ahí para que pues, anunciaran nuestros toques, ¿no? Ustedes se presentan con la primera banda de punk que viene a El Salvador, que es 2 Minutos. ¿Cómo es que ustedes logran ser teloneros de ellos? La parte organizativa, me recuerdo que estuvo de parte de uno de los miembros de Boya, los Jardín de Hueso, ¿no? Él pues no llegó a ver, tal vez él no era una corriente afín a lo que él tocaba, pero le gustó mucho cómo tocábamos y le gustó mucho el ambiente que se armaba. Y él nos habló muy seriamente que iban a traer esta banda a 2 Minutos y que pues querían que nosotros abriéramos, ¿no? Dada la respuesta que tenía el grupo. En un principio, pues como te digo, nosotros habíamos zanjado ese camino en el aspecto de que habíamos tocado mucha música de ellos. Como digo, era el 97, de nuevo no habíamos como ahora tanto acceso a la música, solo a través de tiendas, ¿no? La gente empezó a escuchar la música, la gente se prestaba a los discos, así se iban haciendo de su música cada quien, y la banda llegó a conocerse con un cierto prestigio con el disco Valentín Alsina, porque cuando 2 Minutos vino en el 97, ellos llegan por su tercer disco. En Argentina pues ya llevan más adelantados,
Pero cuando vinieron acá, la sensación de ellos y el Volvió la Alegría Vieja, que era el segundo. Pues ahí en este caso ellos intentaron acá, lo hicieron, armamos el toque, se hizo en un lugar conocido como Tequila Rock, en Colonia Escalón. Nosotros llegamos desde las 5 o 6 de la tarde, me recuerdo, fue un día de semana, fue un día miércoles. O sea, no hubo mucha difusión, pero entre la gente, no sé cómo se dio a conocer, porque ya estaba hecho el riegue. Y cuando nosotros llegamos, nosotros fuimos con Miguel a tener un equipo que nos hacía falta, los demás quedaron ahí, y entre bambalinas estuvimos hablando con los integrantes, con Mosca, entre otros. Ya cuando llegamos con Miguel, ya el lugar ya no se podía entrar. Yo no sé cómo hicimos por entrar con Miguel después, ahí nos abrieron un camino ahí los organizadores, pues el lugar estaba a reventar. Tocamos nosotros, abrimos, y la gente de igual manera nos apoyó. Eso sí, eran nuestras canciones originales. Ya teníamos un repertorio que estaba pronto para ser grabado. Y después vino el turno de 2 minutos, donde pues fue una algarabía total. Fue a reventar, la gente cantó, coreó las canciones, se sintió identificada con la música punk. Y pues de nuestra parte nosotros dijimos, fue una satisfacción por haber contribuido a que pues una banda de ese calibre, de calidad internacional, y nosotros que fuéramos seleccionados pues para hacer esa fiesta, ¿no? Porque 2 minutos, como todos sabrán, pues no solo vino esa vieja, ha seguido viniendo año tras año, han seguido viniendo, visitando el país, y la respuesta que ellos reciben de parte del público es cariñosa, así lo manifiestan, incluso nos lo agradecieron en un disco que ellos sacaron a los Surfer Pond del Salvador, ¿no? Entonces que va incluso plasmado en una canción de ellos. Y pues fue parte también en este caso de nuestra historia el haber contribuido a que pues esa banda se diera a conocer, y pues que también fuéramos parte de ello también. Y solo ustedes fueron los teloneros en esa ocasión. En esa ocasión sí. Fíjate que, claro, Shock, como todas las bandas, llegaban, ¿verdad?, buscando espacios, pero había como un nivel de confianza porque yo conocía a Gustavo. Un día con unos amigos, y miraba a tocar Shock, y no sé qué, toca Tavo ahí, es el cantante, y bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué tal. Y chivo, y entonces fuimos, ¿verdad?, a ver a Shock, y ahí en el Tunalcam, ¿verdad? Y o sea, fue un toque espectacular, ¿verdad?, a nivel, o sea, te estoy hablando a nivel del relajo que se armó, porque, a ver, en ese tiempo habían niveles de banda, y no en todas se armaba como el mismo mosh, el mismo feeling, de todo. Entonces habían como bandas de culto. Yo creo que Shock era una de ellas. Entonces, Shock era una banda, la gente se podía las canciones, la gente conocía las canciones, se podía las letras, sabían interactuar con la banda, y ellos sabían interactuar con el público. Entonces había como esa relación que era como bien fuerte. Y bueno, se armaba un buen relajo, se había armado un buen mosh en esos toques, y creo que era bien sobresaliente. Por eso los escogieron para abrir a 2 minutos. Principalmente las reseñas se hacían, o las coberturas se hacían con los conciertos de bandas internacionales. Entonces, por ejemplo, tenés que vino 2 minutos, la banda argentina, y les hizo toda una entrevista, fuimos al concierto y todo, y se hacía la reseña. Ese concierto pues lo abrió Shock, y ese fue un concierto como bien importante en ese momento, porque creo que fue la primera banda de punk que vino aquí al país internacional, de talla internacional. Un concierto bien intenso que se dio ahí en el Tequila Rock, o sea, una discoteca que ya no existe. Un concierto que tuvo bastante buena respuesta por parte del público, y se armó un mosh, pero monumental, ¿verdad? Así que desde que iniciamos la grabación fue muy difícil porque queríamos grabarlas todas, no se podía. Estábamos limitados a, como todos sabrán, en el cassette vienen solamente 8 temas. Y esos temas fueron pulidos porque, así como ustedes los han escuchado en el cassette, hubieron, como todas las bandas, tienen sus versiones mono, versiones originales, que también sonaban diferentes, y las poco a poco se fueron puliendo. Las primeras canciones que surgieron de Shock fueron Recuerdos de una vida revoltosa y Balas de Goma. La parte de lírica estaba a cargo de Gustavo. En el caso de Recuerdos de una vida revoltosa era una letra de Miguel, que era esa canción, ya venía la temporada de Calavera Cholca. Cuando decidimos ponerlas en orden, en el cassette se grabaron de esa manera, ¿verdad? Ese fue quizás un esfuerzo compartido realmente. Miguel y yo fuimos los que quizás más nos concentramos en el tema de escribir las letras de las canciones. Un ensayo que me acuerdo que fue muy largo. Empezamos ya en serio a discutir sobre cuáles tendrían que ser las canciones que teníamos que grabar. Ya teníamos un repertorio bastante considerable. Algunas canciones incluso que las estábamos trabajando
Quizás hubiera sido realmente un esfuerzo extraordinario habernos concentrado en canciones que todavía estábamos trabajando. Sin embargo, hubo otras canciones que ya teníamos bien consolidadas que tampoco quedaron en la grabación, digamos, en el cassette de Y un grito de dolor. No recuerdo de Una vida revoltosa, era una canción pues que era bien consolidada, teníamos 2 o hasta 3 tipos de intros. Teníamos en una intro, me recuerdo que gustaba mucho, que era una especie de el cover de My Sharona de Knack. A la gente le gustaba mucho. Hacíamos un intro así bien metalero, bien pesado. Otras veces lo hacíamos de otra manera, pero básicamente la línea de entrada de las canciones pues era lo que a la gente encendía y le gustaba mucho. Creo que fue un esfuerzo compartido realmente. Balas de goma, por ejemplo, que fue una corta y rápida, digamos, porque a la gente le gustaba tanto que entonces nosotros la hacíamos un poquito más larga, fuimos introduciendo algunos arreglos que creo que al final quedaron bien, a la gente le gustaba, porque había una especie de pausa y después la canción volvía a encenderse y después reventaba un ritmo hardcore así más. Había momentos en los que nosotros, digamos en eso, el proceso creativo, nosotros estábamos ensayando y todo. Recuerdo muy bien que creo que esto fue en la casa de Mauricio, estábamos ensayando. Había trascendido la noticia de que había habido una manifestación, por cierto, allí cerca de la casa presidencial, allá en San Jacinto. Mauricio vivía en la colonia, no sé si la que se llama Colonia América, ahí en la zona de San Jacinto. Había trascendido de que había habido un altercado y un excombatiente de la guerrilla, un desmovilizado, en la misma trifulca con las autoridades, le tiraron un balazo, una bala de goma en el pecho y esta persona falleció, supimos, todo el país supo pues de eso. Entonces nosotros, no sé, de alguna manera fuimos recogiendo esas cosas. Creo que Bolsone fue una letra que hizo Miguel. Recuerdo que en la universidad tuve la oportunidad de ir a un estudio de campo, mis compañeros de Relaciones Internacionales, a la zona de El Zancudo, en Nahuaterique. Cuando cantaba esa canción, pues yo me acordaba, realmente yo estuve ahí después del fallo internacional de La Haya. Pero en cuanto a las canciones que yo escribí, por ejemplo, Chorizos de Cojute, esa creo que solo tenía 2 estrofas y el coro. Al final le fuimos introduciendo, quedaron 4 estrofas, parecía redundante pero no lo era realmente, era una canción que gustaba mucho, definitivamente teníamos que grabarla. También La Corrupta, que era una letra que así la hice yo, quizás seguramente con el apoyo de Miguel. Había un momento en que en el país había una especie de impasse, no había acuerdos en ciertas legislaciones que tenían que pasar en la Asamblea Legislativa y todo el país se paralizaba de alguna manera y ese era el tema, porque todo el mundo hablaba. Bueno, yo era una persona que todo el tiempo siempre me interesó la política, todo el tema social y eso. De alguna manera eso quedó plasmado ahí. En la letra de La Corrupta S.A. básicamente nos referimos a La Corrupta S.A. a la conjugación de muchos intereses, obviamente económicos, que se trasladaban al ámbito político y nosotros los salvadoreños, todos los ciudadanos, éramos testigos pues de cómo se desarrollaban las cosas. Estábamos expuestos a eso, la gente a veces nos preguntaba sobre el contenido de las canciones, nosotros realmente no era una cosa tan trabajosa, realmente en los ensayos iban saliendo las cosas y los arreglos musicales que fuimos incorporando pues también nos hacían una canción y además nuestro género era, encendían a la gente hacía el mosh pit. Esa era la dinámica de los conciertos de Choc, o sea, las canciones eran rápidas, algunas, habían unas pausas, la historia se conoce muy bien que La perra de mi novia es una canción de Carlos y mía. Posteriormente, pues se creó la canción de La Alienada, esa canción también es de Miguel, la letra también es de él. Le sacamos la música, esa canción, la música sí es entera de Mauricio y Miguel, y también pues la echamos a andar en ese arreglo. Escanqueando fue una sátira que se hizo para la gente pues, que llegaba a vernos, pero que también no era fin a la cultura punk, llegaban más que todo por curiosidad, ¿va? Y llegaban a vernos y tal vez la gente no los veía bien por el aspecto de que llegaban muy bien vestidos, llegaban perfumados, entonces daban media vuelta y sí, a veces entraban al toque, ¿va? Entonces Gustavo también lo plasmó con esa canción, decía pues que hablaba de gente con ropa de marca y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces pues lo plasmamos así, pues y así se grabó. Pero y el coro, Sangre en la camisa y un grito de dolor, ¿de dónde nació esa locura? Eso ya fue porque al mismo tiempo, como eran parte de los conciertos, o sea, era lo que se armaba en el mosh. Entonces ahí, pues Sangre en la camisa y un grito de dolor mezclado con saliva y sudor. Entonces era la parte de la alcaldía que se armaba en los toques, en los conciertos. Siempre en presencia de la gente que tal vez llegaba, como te digo, y no le gustaba y se iba.
Bueno, maestro, para mí es un honor tenerlo acá. Una trayectoria larguísima como artista. Pero ¿cómo nace eso de empezar a producir bandas? ¿Cómo fue su primera experiencia? Con el grupo estuvimos en Malibú, con el grupo Fuga, el cual tocaba mi sobrino Gerardo, con Oscar Serrano, con René López, prácticamente Bronco. Y entonces todos los bichos que llegaban me decían, mira, fíjate que nosotros tenemos un grupo y queremos grabar. Tenemos tantos temas. Llévame una muestra y oigámosla y vamos a ver en dónde nos podemos meter a grabar. En Dicesa tuvimos la oportunidad cuando grabamos con Bronco en ese tiempo, estoy hablando del 81, que grabamos No Somos Diferentes, y nos preguntaban de dónde venía este grupo. El grupo era mi hermana Gemma, Gerardo en la batería, que 15 años, y Héctor Majano. La facilidad que te daban era que grabaras un disco con 2 caras, cara A, cara B, pero que lo hiciéramos en un día. Era difícil porque tenías que hacerlo en vivo y luego te daban la oportunidad, si querías grabar ya 2 temas a la mera verdad, tenías que hacerlo en la mañana y en la tarde, y en ese día hacer el disco completo. Tuve también la oportunidad de ir al estudio de Ideca, Aguate, igualito el estudio. Un estudio, el de Dicesa, era increíble. Era un estudio de 16 canales, análogo, impresionante. Tú podías estar adentro del estudio y arriba del techo podía ver un helicóptero y no lo oías. Imagínate cómo estaba de hermético la acústica. Entonces, todas esas cosas, de aprendiendo, no, esto no va así, el bajo suena muy débil, tiene que sonar más grueso, la batería está muy baja la caja, el bombo suena muy oscuro. Todo eso te va ayudando a aprender a producir y a dirigir. Miguel creo que llegó con la noticia porque Miguel andaba en una relación amorosa con la hermana de Moisés Anaya. Moisés tenía contacto con Chente le había dicho algo así de que estaba grabando a bandas. La cosa es de que, tenemos que rebuscarnos, porque anteriormente ya habíamos tratado nosotros de grabar caseramente en la casa de Rafa, pero no era eso el sonido que queríamos. Sí. Lo que pasa es que Moisés, de hecho, tuve suerte de conocerlo también, porque otra de esas personas que, tenía su cuarto, tenía forrado así de música, o sea, otro coleccionista empedernido, obsesionado con la música que conocí en mi vida, y me dijo, hey, mira, o sea, si necesitan a esta Chente, que no sé qué, hablarle, y pues sí, ahí quedan en algo. Y entonces Chente creo que dijo, mira, está Salamanca nos puede grabar en el estudio de él. Y Salamanca era una casa en la Miramonte. Era un apartamento, bueno, La Miramonte, ¿verdad? En la Miramonte. Ahí por la Yumuri, por el parque de la Yumuri. En la esquina opuesta de Yumuri. Tenía el estudio de Roberto Salamanca y llegar a traer a Chente era primero saludar a todos los metaleros que estaban, para empezar, la familia de él, familia de músicos. Te encontrabas músicos de cualquier tipo ahí, man, o sea. Me acuerdo de que llegábamos a la casa de Chente y miramos unas grandes torres, de amplificadores. Y este equipo, decía. Yo creo que Chente me consiguió el bajo aquel que parece el de la guitarra. ¿Vos grabaste el Grito de Dolor con el bajo Gibson de él? No era Gibson, no, era otra onda. Era Gibson. Pero yo creo que por Chente conseguí la guitarra, el bajo que parece tu guitarra. O sea, esta guitarra la tenía yo en bajo. Entonces él creo que me la consiguió. El bajo que me vendió Cabrera, ya esa mierda ya había caducado. Entonces... No había caducado, que pasó mejores manos. Y entonces empezamos a interactuar con Chente, vea que fue una de aquellas cosas en la vida que te pasan, de que vos decís, una experiencia bien vergón haber compartido con Chente. Es que era bonito estar con alguien que sabía cómo eran las cosas, cómo que tenía que ir cada cosa en su lugar. Te decía, no te pases de este tiempo. Era otra onda, tener una dirección, así como la que él nos dio, Bueno, Chente, es un placer tenerte acá esta tarde con Mauricio, miembro fundador de Choc, y tú como productor musical. ¿Cómo conociste tú a Choc? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de conocerlo de ahí, prácticamente en el estudio. Exacto. En el estudio de Roberto. Como mi movimiento era totalmente rock, hard rock, el soul, el blues,
parte de jazz. Yo creo que para ellos fue difícil. Creo que para cualquier artista, cualquier músico que lleva intereses propios, quererlos revivir, quererlos hacer que la gente le guste, que la gente conviva lo que ellos están sintiendo, queriendo que vibren con eso. La gente no va a aceptarlos a primera. Entonces, eso creo que fue lo más difícil de la parte del shock. Entonces, ahí tengo razón, Mauricio. Abrirse campo en ese ámbito musical. En los 90 era, como, ¿qué estamos haciendo? Así, toda la gente venía a tocar grunge, rock alternativo, y venimos nosotros con el punk. Este que fue bien ameno, creo que la disfrutamos, la grubeamos. No sé realmente, Mauricio, cuánto tiempo nos llevaría, unos 2 meses tal vez, ¿verdad? Casi 3 meses, como se mudó de estudio en Salamanca. Aparte de eso, porque habían recesos, pero el trabajo de sí era estar bromeando y estar ameno el ambiente. Hubieron ratos tensos, que no salía esto, no salía el otro. Fuimos agarrando, cada quien expresaba, Chente, mira, yo quiero sonar así. Miguel quería sonar un bajo gordo, pero el bajo de él tenía un Starflute, sonaba muy aguado, muy entonces nada, vamos a traer el bajo Gibson de Chente. Y con ese grabó. Tenía un patadón cruel. Mira, el conocimiento de Chente en cuanto a producción, en cuanto a sonido, no solo del equipo tecnológico que tiene a la mano, sino que en cuanto al sonido de cómo tiene que sonar una banda. Puta, te decía, mira, afina bien. Puta, se acaba de afinar. Estás desafinado. Sí, no. Puta, o sea, tenía un oído que la vieja. Y yo, puta, si el acorde. Puta, pues si suena bien. Afina bien. En ese momento, para mí, un productor, a él lo pones en un país bien avanzado en que la industria musical funciona, o sea, sabe lo que está haciendo, ¿me entiendes? Y él afinó un montón de esas canciones ahí. La perra de mi novia, yo no la quería grabar, porque era una canción de Gustavo y de Carlos. Y la dejamos por último esa canción. Al final la terminamos grabando, pero yo dije, porque yo tenía la influencia de ir a explorar con mis papás los domingos, ir al pueblo de donde ellos son y todo eso, y ir escuchando la Láser y esas bandas de los 50 con esos coros como los Beach Boys y todo eso. Va, entonces hagamos la nuestra. Le dije yo quiero esto, ¿vea? O sea, estos son los coros, hagámoslo como cincuentero, ¿vea? Bom, 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 bom. Entonces la voz grave de él es bom, 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 bom. Y bom, como bom, 80 bom, sale bom, bom, a bom. bailar en esa grabación. Ajá, y entonces yo soy la otra voz de ese coro que es. Y él es la bom, 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 bom. Entonces ese es Chente y yo, y o sea, ahí la canción de Gustavo y de Carlos la hicimos nuestra, pues. Fíjate que cuando ya pensamos en la radio, que la música iba a pasar para radio, y ahí ya es otro pensar, ya no es el público, el que va a estar sentado, que va a estar gritando, brincando, te va a estar escuchando por radio, en donde esté oyéndolo, en donde tenga la oportunidad. Pero fíjate que me presentaron el tema La perra de mi novia, pero cuando yo oí La perra de mi novia era bien raro. Entonces lo oí, trabajémosla, trabajemos esta parte, y le digo, vamos a hacer un formato de los años 50, coros van a ser a los Frankie Valli y a los bajos con la voz, las voces a los Elvis Presley. Fue súper. No creo que lo podamos repetir, ¿verdad? Siempre lo repetimos. Bom, 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 bom. Pero llevaba 3 voces. Entonces grabé las 3 voces. Y los otros de arriba, eso eran ellos, ahí me ayudaron en ese aspecto. Pero quedó exacto. Y sonó en la radio, sonó 10. Sí, buenísimo. Bueno, fuimos número 1 varios meses. Él desde un principio dijo, esta canción va para la radio. Y se puso de que iba para la radio y nadie lo sacó de ahí. Aparte de productor, él la hizo de manager. Él dijo, esta canción le va a pegar. Y cabal, o sea, la llevamos a la radio, pegó pues. ¿Te acordás que fuimos al Astral, pero fuimos primero a la femenina y nos hicieron hacer una cuña para la canción? Nos metieron a la cabina para promocionarla. Y de ahí, o sea, él hizo otras recomendaciones y a Rafa le llevó putas con Chente porque Chente, puta, a veces decía Chente, puta, mira,
¿Y Rafa qué le pasa a vos? O sea, ¿Por qué no tocas así como hombrecito? Porque nos quedamos de la risa todos. Y el Rafa, pero que lo llevaba a la puta de es que bravo. hubieron ahí conflictos, pero Habían ocasiones que Rafa no quería ir ya al estudio. una aura súper paloma, men. Un señor tan positivo y las mierdas tan cagadas de la risa que te dice, viejo. Que dice, O sea, Miguelito, y Pedro Milán no vino ahora. ajá, bueno, mi hermano Pedro, que tenía, en ese momento tenía como 14 años o algo así. Y la pizza con... O sea, mi hermano en ese momento, puta, ya andaba en banda, ya andaba tocando máximo rock and roll. Y en ese momento hasta nos dirigía a Pedro porque ya sabía cómo quería que sonáramos también. Chente le puso Pedro Milovan porque en ese momento Milovan George, él dirigía la selección. Entonces le Pedro Milovan, vea, porque Pedro se ponía a la par de Chente. Tenía una visión y un oído que así quería que sonáramos. Entonces aquel, mira, está bien que das el ska y todo, pero meterle también una distorsión. Andan. Y yo, Y así seguro, quedó. y así quedó. Pedro fue el resultado de Escanqueando y Chorizos, pues la verdad. La Corrupta también tuvo que ver Pedro con el sonido. El Vikingo fue conexión con Gustavo. No sé, nos lo presentó. Ya escuchábamos Operation Ivy. El Vikingo tocaba como música de los 80. Yo tenía clavado el sonido de la guitarra de Pennywise. Mira, Chente, yo quiero que suene así la guitarra. Para eso hay que meter el amplificador. Le vamos a decir a Roberto Salamanca que nos preste el JCM 900 y le vamos a meter el 4x12 al baño. Ay, el baño. En el baño lo metimos el amplificador y así hicimos que lograra, que sonara más o menos. Me acuerdo que Chente me prestó un chorus, yo tenía el Meralson. El chorus lo ocupaba para las ska y el Meralson para todo. Eso fue todo. Y un grito de dolor. Me prestó el bajo. El Gibson era O un sea, bajo de Gibson. la casa, una vez que lo llegamos a traer, quizás se lo pedí, yo no sé. No solo la experiencia musical, sino que en cuanto a el aspecto personal de conocer a Chente, sea tan vivido musicalmente, pues en ese momento nosotros éramos unos bichos. Fue una experiencia de verdad demasiado buena. Por detractores que hayamos tenido de que se comercializaron, ahora ya tocan con no sé qué grupo y que graban con Chente y no sé, y en el estudio de Salamanca, solamente compartir con Chente todo eso. Fíjate de que estar bajo la dirección de alguien que sabe lo que está haciendo y que tiene lo que fue para nosotros. Convivimos con él en la grabación, convivimos con él almorzando, a veces cenando, tortas de 5 colones, creo. Y nos decía, cuya, pegamos pizza o algo así, pizza con curtido, decía. Pizza con curtido. Fuimos una familia con Chente, o sea, en el lapso de, ¿cuánto duró la grabación? 6 meses quizás. De Salamanca se mudó, los edificios de Rosal, creo, allá por la 49. Era nuestro día a día. También nos ayudó que estaba La Gota con nosotros, o sea, un batero súper diferente a lo que también ya habíamos tenido antes, o sea, que nos benefició en ese momento, pues porque La Gota ha experimentado totalmente. Yo no sé cómo La Gota accedió a tocar con nosotros cuando yo le dije. Yo tenía unos amigos que admiraban a Chente, Cibrián. Yo los acompañaba, así fue que empecé a conocer a Chente. En la casa de Chente siempre había músicos de todos los géneros. La familia Cibrián, grandes músicos, estaba rodeado de músicos de otras bandas y de todos los géneros. Pues un día de esos, después de visitar a Chente, yo iba saliendo de la casa de él y me encontré a Miguel Erazo. Él iba entrando y nos saludamos, yo lo conocía por la escena y me dijo, hey, ¿con quién estás tocando? Yo le dije, con Bohemia. Y me dijo, ¿y no quisieras tocar con nosotros? Y yo le dije, ¿con quién? ¿Con Shock? Sí, con Shock. Y que no tienen baterista. Y me dijo, es que sí, no, nos hemos quedado sin baterista y estamos grabando. Y todo eso en cuestión de 1 minuto, 2. Y yo, vaya, démosle, le dije. Así de sencillo, no hubo audición, no hubo un proceso de selección, creo que no tenían otro candidato en el momento, digamos, el azar y el momento. O sea, si yo no hubiera ido a visitar a Chente ese día, no hubiera visto a Miguel Erazo salir de la casa de Chente, no lo hubiera conocido, no me hubiera propuesto ser el batero. Fue una feliz coincidencia. Yo me acuerdo cuando vi a La Gota primera vez tocar fue en Gas Mostaza. Correcto. En Zanzíbar. Correcto. A este batero tocar
covers de Metallica. Yo lo miraba con una tama blanca, me acuerdo. Por ejemplo, esa banda, o sea, era Mara que vos decías, esa época de los 90s, demasiada amplia en personalidades musicales aquí. En esa cúpula andaba La Gota, o sea, ahí andaba en esas bandas así. Bueno, las canciones cuando nosotros se las presentamos a Chente, realmente llegó a escuchar un par de tapes de nuestros ensayos, que tenemos muchos tapes de nuestras horas y horas de ensayos. Chente conocía otras canciones, e incluso él nos había visto en festivales, llegaba a vernos. Cuando tocábamos un par de veces en la Luna, llegaba Chente. Chente era bastante asiduo de las lunas, si mal no recuerdo. Incluso platicábamos con él y él me daba recomendaciones, como siempre, él toda la vida un gran corazón, siempre dispuesto a hacer una crítica súper constructiva. Él tiene un oído increíble, es una persona que vive la música, que está en él, en su cabeza, en su cerebro, él la transpira. Uno siente pues que cuando uno conversa con él sobre estos asuntos, uno sabe que él te está diciendo las cosas para que si querés agarrarlo, bueno, y si no, pues problema tuyo. Pero yo con Chente trabajé súper bien, aprendí increíblemente. Él me decía cuando estábamos en el estudio, vaya, mira, acuérdate que la batería va por este lado, ya Mauricio ya hizo lo que tenía que hacer, ya Miguel alcanzó a Mauricio y así. Él era bien claro para explicar las cosas. Ese momento de la grabación, yo iba cuando ya la batería había quedado grabada. En ese momento Rafa salió, nos quedamos del resto pues trabajando en la producción, digamos, en la grabación. Chente estaba... Choc llevaba tacto. Las letras más que todo eran urbanas. Los chorizos de Cojute, bolsones y todo lo demás, de lo que ellos querían hablar. Y te acuerdas de que Skinhead y Marica, Gritándome en la cara. aquel quería que dijeran esto y el otro, pero lo difícil, lo que tú me preguntas es cómo tienes que expresarte de lo que pensás y de lo que querés hacer, pero es para la gente, no es para mí. Eso es lo que creo que es lo difícil, expresárselo a la gente, que lo entienda, que lo aplique. Ese se lo transmitas. Tratábamos de seguir las indicaciones, o sea, para nosotros era también nuevo estar en un estudio. Sabíamos que Chente era una eminencia, es una eminencia aquí en El Salvador, donde quiera que vaya. Entonces tratamos de acatar lo que él decía, ¿verdad? Nosotros le exponíamos nuestro punto de vista, pero él casi siempre solo nos trataba de pulir. Así que fíjate que, por ejemplo, con ellos estaban bichos, pues. Lo importante era que ellos supieran aplicar lo que en el momento pedíamos. Les pedían, entonces hacerlo así, hacerlo así. De los recursos era bastante limitado, porque era adentro con Jutepeque. Entonces era un sub de don Paquito Palavicini. Entonces dijo, bueno, que ven el Vikingo, por ejemplo. El Vikingo llegó, ya él había ensayado, ya había estado tocando con nosotros, ya es una historia bastante simpática porque también él fue otro músico. Él tocaba con nosotros, echaba su show tocando el saxofón y a todo el mundo le encantaba eso. Quedó y grabó con nosotros, pues, y él se acopló a lo que Chente dijo, ¿verdad? Chente sabía de que el saxo iba a ser un plus bueno para las canciones, para las que eran como ska punk, digamos, escanqueando y chorizos de Cojute. Pero también el Vikingo tocaba sus líneas en otras canciones, incluso en Balas de Humo, en un momento en lo que él tocaba con nosotros intervenciones con saxo. Estuvo con nosotros, anduvo con nosotros en muchos toques. Yo me acuerdo pues de la manera en cómo Chente, de alguna manera paciente, nos fue guiando con el ingeniero o el técnico de sonido que estaba allí. Él entendía muy bien lo que Chente le decía, nosotros probablemente no entendíamos. A veces yo me acuerdo que una vez en una sesión, no sé quién estaba grabando unas líneas de una canción que estaba saliendo como muy despacio, se acercó Roberto Salamanca, que estamos en su estudio, por ahí por el Miramonte, y entonces él llegó y dijo, ¿y cómo van estos? Y Chente, ahí vamos. Pero sí quedé conforme, fíjate que conforme con el trabajo del disco, bastante bien elaborado con las necesidades que teníamos. Eran muchas limitantes, fue bien importante, bien interesante. Cuando vino Mystic, y entonces contrataron a XX para que hiciera el sonido y me dice, ¿a dónde hay discos de punk para poder apreciar el sonido? No los vas a hallar, tenés que apropiarlos en el momento. Así me tocó con ellos, según tocaban, así fue el sonido que logramos. Eso fue bien importante. Y fíjate que vaya, en el caso de ya la mezcla,
porque ese es lo más cool. Omar Luna y Edwin Cruz. Y Luna era el Tunco Rap. Para mí era el Tunco Rap. Entonces me decía, Chente, pero ya nos tardamos mucho. Y yo dije, ¿qué pues? Digo, ¿qué te preocupa? Si te vamos a pagar. Pero sí, hicieron el trabajo como, al igual que ellos lo hicieron bien. Entiendo que era el negocio de Roberto Salamana, pero era una cosa de que a Chente quizás no había manera de decirle que no. Chente tenía fe en nosotros, nos conocía, nos había visto tocar, sabía nuestra actitud hacia la música, y a él le gustó tanto el proyecto, él se involucró. Y yo recuerdo, a mí me decía, mira, porque yo le explicaba a él, yo soy quizás una persona de estudio, ya un poco me ponía, al principio estaba súper nervioso porque Chente me dio ciertas instrucciones de cómo vocalizar bien, decir las palabras completas, ¿no? En mi mente yo entendía, pero realmente a la hora de cantarlas, me dijo, no estás en vivo, no estás en un escenario. En el escenario vos tiras piruetas, tiras patadas, te peleas con la gente, te peleas con los miembros de la banda, haces esto y lo otro, pero no, ahorita concentrarte en que la canción, como que si se la estás cantando a alguien que vos sabes que va a estar sentado ahí viéndote y a ver si la cantas bien. Pleitos no hubieron, ¿verdad? Eso es lo más importante. A Gustavo le decía, ven y explícame esto. Él me explicaba la letra. Pero sí, el recuerdo es lindísimo. Ahí lo vivimos. Había una serie de métodos que tenía Chente para nosotros meternos, realmente concentrarnos en lo que estábamos haciendo. Una experiencia súper inolvidable. Yo a Chente le tengo un aprecio increíble. Después me recuerdo que ya con una fase de producción, yo recuerdo que ya La Gota ya había estado empezando ensayando con nosotros, ya había tocado un par de veces y nosotros estamos con ese pendiente de sacar pues la grabación. Ya habíamos grabado las 8 canciones. Y La Gota se incorporó un poco a la producción, nos sentábamos, nos reuníamos, platicábamos y creo que al final, pues las canciones así como sonaron, por ejemplo en algunas canciones yo quería hacer una voz más arrancada, como más agresiva, pero Chente me dijo, no te preocupes por eso, man. Para eso puedes hacerlo en vivo cuando toques en vivo. Ahorita nos interesa que las canciones queden bien. Y creo que al final entendí su mensaje y todos entendimos su guía, fue increíble. Logramos esa grabación que creo que es la muestra en concreto en su momento Shock era en la escena, digamos, del rock nacional. Una de las cosas que sí me gustaría comentar, ya en la producción, en la postproducción, pues ya habíamos todos dado nuestros aportes. Yo hice a mano el sleeve del tape. Yo me inventé la cuestión de que era un estudio que se llamaba Contento Records o Core Records. Salió la producción. Mauricio estuvo muy involucrado con eso. La Gota le ayudó bastante. Bueno. Entonces cuando yo llegaba, como la batería ya estaba grabada, Chente me preguntaba, ¿cómo te gusta el redoblante, el snare? Está muy seco, lo querés que tenga más cuerpo, los platos no se oyen mucho, ¿verdad? Y estaba. Entonces yo colaboré de alguna forma, aunque no la grabé, ciertamente Rafa la grabó. De mi parte la batería se grabó en 3 días y empezamos desde temprano. Algo pesado, como ustedes sabrán, pues el proceso de grabación implica mucho sacrificio, bastante esfuerzo. Ahora un poco más fácil porque los sistemas de grabación a través de computadoras permiten que ustedes puedan hacerle modificaciones a las pistas. De igual manera, en aquel tiempo no, en aquel tiempo se grababa en cinta. Y si el músico, en este caso que yo me equivocaba, paraba y había que repetir todo desde el principio. Así, no había otra forma de hacerlo. Y así lo hicimos. Grabamos con el equipo, con la batería de Chente, yo vi unas partes mías, se acomodó el equipo así, se microfoneó la batería y comenzamos. 3 días, donde en este caso se grabaron las canciones. Y ya pues en un momento dado, cuando a todos les pareció, todos dejamos ya preparar el trabajo, ya pues lo dejamos pausado porque a los días de haber hecho esa grabación surgió el concepto de tocar en la playa. Una tienda de artículos de surf, conocida como Giro Shop, armó ese toque en la playa, en la Costa del Sol, y pues fuimos invitados y acudimos, ¿no? Entonces pues la grabación se dejó pausada, quedó pendiente la batería y los demás instrumentos pues iban a ver posteriormente. Ahí pues en ese concierto pues estábamos invitados como 3 grupos, pero al final tocaron como 50 bandas de todos los géneros, ¿no? Entonces ahí pues incluso ahí fue donde tocamos con Vikingo en el sax. Había un escenario pues de cara a la playa bastante bonito y pues la gente apoyó también. De igual manera llegaron, tocaron muchas bandas, ¿verdad? En Iguana, tocaron pues en este caso tocamos con Kadishi, tocamos con la Sexta Brigada, con Adhesivo, pues incluso tocó Vikingo con su banda Nación Azul, tocó Pamela Robin,
Adrenalina, toda la gente que en ese momento estaba en boda en bandas como el Nodeso, no estoy seguro si habrá tocado la Pepa también. Pero pues sí, estuvo muy bien, estuvo bastante lleno el concierto, bastante lleno de todo tipo de música, y fue aproximadamente, duró una duración de una semana. Después de ahí pues se reanudó la grabación, ya pues empecé a seguir grabando el bajo, la guitarra, las voces y los coros, hasta que pues el proceso en este caso de la mezcla, verdad que como me contaron, pues estuvo bastante un poco difícil, no fue fácil empezar a grabar, porque nosotros, como digo, éramos músicos autodidactas, y Chente pasa hasta cierto punto hizo milagros con nosotros para poder adaptar todo lo que se había grabado. En este caso de la grabación, porque la cinta se va desgastando de tanto rebobinarla, y pues se tuvo pues afortunadamente pues la suerte de que tal situación no pasara, que no se perdiera el trabajo. Esto fue en abril del 98. Siempre pues cuando uno está grabando así surgían los nervios, surgía la tensión, el estrés que con ese proceso llevaba, sobre todo porque uno no era músico profesional, era un músico autodidacta, y pues él siempre pues estuvo ahí pendiente, que no se le bajaran los ánimos a uno, como dicen, cuando uno quiere decir no, ya no quiero decir, tiro la toalla. Y Chente no, seguir dicho, dale, ¿verdad? Vamos hasta que terminemos el trabajo, aunque nos estemos aquí hasta las 4 de la mañana, pues vamos a terminar, ¿verdad? Y pues siempre él tenía razón, y siempre pues se logró, ¿verdad? Colaboré con Chente era el director de todo esto, pero Chente tomaba mucho en cuenta mi opinión con respecto al nivel que tenía que tener la batería, digamos, y los platos tenían que tener más presencia, que la batería no estuviera tan atrás de las guitarras, etcétera. Entonces, pero sí me tomaron mucho en cuenta. Eso es algo que agradezco mucho, porque no fui yo el que la grabó, pero consideraron mi opinión, mi gusto, digamos, musical, mi gusto de sonido en cuanto al instrumento. Pero fíjate que lo que me preguntabas sobre lo de la mezcla de la batería, si que alguien te diga, pero es que ahí yo lo oigo así, algo lo oigo aquí, entonces se podría mejorar, y eso fue lo que hicimos. Eso influyó la gota en que él quería, bueno, Rafa ya había grabado la batería, Sí. pero pues nos dijo salud, entonces entró la gota y él empezó a expresar cómo quería que sonara la batería, y se lo transmitió a Chente, ¿verdad? Logramos que los tones tener ese brillo la ataca para el ritmo, porque el ritmo es muy continuo, muy insistente, muy constante, pero eso es lo importante, Mauricio. Tal vez ahorita que tenemos el cassette de la mano lo puedes desplegar, porque tú me estabas contando acerca de la portada y la foto donde salen todos. Tal vez puedes comentar acerca de eso y puedes mostrar Sí, cuando yo llegué, digamos, ya tenían la idea de lo que querían proyectar, la imagen que querían, pero no tenían la portada. Entonces, como ensayábamos en mi casa, yo les sugerí, yo coleccionaba unas revistas de cómics como satíricas, políticas, y había muchas caricaturas así como esta. Entonces yo les dije, y bueno, ¿y por qué no buscamos en estas revistas un dibujo alusivo a lo que queremos proyectar? Ya sabíamos que se iba a llamar Y un grito de dolor, porque esa es una frase de las canciones, de una de las canciones. Y entonces llegamos a esta imagen del dentista taladrándole, o a punto de taladrar los dientes de este pobre paciente. Yo me acuerdo que yo les dije esto, y como ya lo teníamos que entregar porque ya iba para producción el álbum, los cassettes. Sí, me dijeron. Entonces yo agarré ahí, in situ, agarré una tijera, este recorte mal hecho del dibujo, es mi recorte, y así salió el bendito dibujo de la imagen, lo gráfico de la portada. Y luego esto ya se diseñó, ya tenían una idea de cómo diseñar, Gustavo, los demás, y decidieron incluir esta foto. Porque como yo era el nuevo en la banda y estaba como incorporándome, no tenían fotos conmigo, entonces decidimos salir en el barrio San Luis, en la colonia San Luis, en la Miramonte, y tomarnos algunas fotos como banda. Y esta foto es afuera de mi casa. Simplemente nos sentamos, no me acuerdo, creo que le dijimos a una vecina que iba pasando que nos tomara esta foto. Y después hay una foto que es una lástima que no la tomamos en cuenta, pero nos fuimos aquí al restaurante El Brother de la San Luis,
Hay una canción que se llama Chorizos de Cojute y ahí venden chorizos, o vendían chorizos de Cojute. Entonces la foto consistió en que todos le pedimos permiso a los del brother, entrábamos al restaurante y nos quedábamos viendo el proceso de cómo se cocinaban los benditos chorizos de Cojute. Creo que decidimos que no era muy punk para la imagen que se quería proyectar, pero definitivamente trae muchos recuerdos. O sea, solo acordarme cómo estábamos eligiendo la imagen, cómo estábamos recortando de la revista. Todo fue bien artesanal, bien, digamos, poco convencional, digamos. Fue una forma poco convencional de hacerlo. De ahí la cuestión era que cuando fue el tiraje, lo llevábamos a los toques. Mucha gente ya años después, incluso hace poco que yo estuve en El Salvador, llegó un compadre, sabía que íbamos a tocar. Yo me reuní, alternamos con M60, que es un proyecto nuevo de por ahí, en donde estaba involucrado Rafa y Mauricio. No sé cómo está honestamente ahora, pero llegó un compadre y me dijo, mira, me dice, tu firma me falta en el cassette de Shock. Me dijo, y yo, de verdad, enseñar, quiero ver si lo tenés. Y yo hasta pensé, te lo compro, pero no, él me lo enseñó, ya el cassette estaba como rotito, ya la cinta creo que, no sé si lo oye, solo lo tiene ahí guardado. Y se lo firmé. Y ese, cuando vi el slip, pues me acordé un poco de cómo fue el hecho de que yo escribí las letras de las canciones, pues conociendo cómo era una especie de collage. Yo creo que la mayoría de cosas que nosotros hacíamos en cuanto a creación visual de lo que acompañaba Shock, collage, una especie de caos, digamos. No había una línea visual, digamos. Al final, cuando salió el tape y un grito de dolor, pues las letras de Shock ya quedaron un poco más institucionalizadas. Era como gótico y mucha gente lo identificó así. Había una crew en Soyapango que mandaron a hacer camisas y todo ya en el transcurso, ya más adelante. Yo creo que quizás en los años 2000 empezó quizás la época de los festivales. Ya habían el Guana Rock, el Salva Rock. En la Luna había otros festivales donde tocaban un montón de bandas de diferentes géneros. Ya los músicos nos conocíamos de diferentes géneros. Incluso había músicos que tocaban con una banda y con otra. Había mucha alternancia, digamos, y la oferta musical se fue concentrando en cosas de festivales. Había noches incluso en la Luna que había hasta 4 bandas que tocaban. Yo me acuerdo que yo fui a un concierto donde tocó Adrenalina y vino una banda muy buena de Guatemala, no me acuerdo ahorita el nombre, pero fue un buenísimo concierto. Así era la oferta musical. Eso fue un poco más adelante de la época en que nosotros estábamos, digamos, aparte de los toques de punk. Bueno, ahora quisiera comentar sobre otras canciones que no quedaron en el cassette, pero que existen. En los ensayos sacamos, yo me atrevería a pensar que Shock llegó a tener alrededor de 40, 50 canciones originales. Hace poco estuve hablando con Mauricio, hemos estado conversando sobre todo lo que, bueno, esta iniciativa de hacer un documental, un poco dejar plasmado nuestras opiniones sobre cómo fue el desarrollo de la banda en los 90s. Nos hemos dado cuenta, incluso el otro día hablando con Rafa, tantas canciones que sabemos que están ahí en los ensayos. Hacíamos cassettes, incluso de alguna canción tocábamos una parte y la incorporábamos a otra que funcionó mejor. Yo llegaba con unas letras y habían unas canciones que yo empezaba como a cantarlas y entonces ahí se iban armando, pero al final nunca se concretaban. Me vienen a la mente, por ejemplo, teníamos una canción que se llama Seguir, que creo que sí, o sea, sí la tocamos varias veces. Bueno, había una canción que a mí me gustaba mucho, que creo que esa canción la letra la construyó Miguel, que se llamaba El Loco, que me gustaba mucho. Esas canciones que tenían un arrastre, yo decía, estas canciones hay que grabarlas, tienen que quedar estructuradas de una manera para que queden para la posteridad. Y así fuimos haciendo otro montón de canciones. Yo me acuerdo que después, más adelante, tuvimos otras influencias. Ya la escena como que había como especie de tribus urbanas. Estaban los skins, los root boys, los punks, los skaters, los normales, todas las tribus urbanas. Y cuando había un toque de Shock, por ejemplo, y me atrevería a pensar que de otras bandas, lo mismo, pues llegaba todo el mundo a convivir, a oír la música. Había una canción que se llamaba Amenaza Hoy, que era más queriendo darle una línea más de street punk o de hoy. A algunos les gustaba, a otra gente no les gustaba, decía suena mucho a Shock, pero bueno, la hicimos, creo que sucumbimos ante esa influencia, pero hicimos la canción y funcionó bastante bien. Es decir, una canción que podríamos grabar, digamos, o se pudo haber grabado, una canción con una letra, con una historia. Había una canción
que hace poco nos estábamos acordando con Rafa. Es una canción bastante oscura sobre un tipo que va a un bar en la noche y se le acerca un hombre trans. Una cuestión, o sea, y así eran las letras que escribimos. Había una que se llamaba Clovis el Punk, había una que se llamaba, bueno, Alta Traición, que es una canción que tocamos bastante, que era una canción que yo de alguna manera se la dediqué a Rafa. Recuerdo muy bien de tantas canciones, podría revisar las letras, pero hay tantas canciones, es decir, ahí está. Yo tengo los textos habría que revisarlo a la luz de los tapes que hicimos durante los ensayos, de ver de qué manera se podrían rescatar algunas canciones, porque sí, teníamos tantas canciones. Algunas canciones incluso solo las tocamos una vez en un concierto en vivo, pero existen, o sea, son canciones que de alguna manera están ahí. Sería interesante hacer una especie de... Hemos estado conversando recientemente sobre la posibilidad de digitalizar algunas de estas canciones que están en tapes, en cassettes. Ver de la mejor manera, una vez digitalizadas, pues ver qué podemos rescatar de reacomodo del sonido, de los instrumentos, etcétera, ¿verdad? Creo que podrían salir de tanto material que está ahí. Bueno, Rafa tiene sus copias, yo sé que Mauricio tiene sus copias, yo tengo una gran cantidad de copias, Miguel de seguro tiene las suyas. O sea, tenemos realmente música inédita de Shock. Es bastante extensa. Yo podría decir que estaríamos hablando por lo menos de 10 canciones muy bien hechas, pero son seguramente horas y horas de ensayos que están grabados en tapes, jammings y una gran cantidad de cosas. Incluso había intervenciones de otros músicos. Es interesante porque yo creo que pensaría de que muchas bandas en El Salvador estuvieron en la misma dinámica de crear, de ensayar, de incorporar las cosas, y a lo mejor de 2 canciones hicieron una, etcétera. O sea, el proceso creativo es bastante variable. Lo que sí pienso yo que es importante señalar es que no había ningún tipo de presión, es decir, nosotros, si salían pues 2 o 3 canciones nuevas, digamos, cada 2 o 3 meses, dependiendo de la periodicidad de nuestros ensayos, bienvenido sea. O sea, no había una especie de presión de que necesitamos sacar más canciones. Nos gustaba, por ejemplo, ensayar las que sabíamos que a la gente les gustaba, y incursionábamos con canciones nuevas y la gente igual las recibía, pero era diferente la reacción. Igual, había personas que nos preguntaban, ¿por qué no grabaron El Loco? Pues hagamos una cuestión en vivo. Yo me acuerdo que en la Astral, ya era la radio Astral, ellos ponían canciones nuestras en vivo, es decir, grabadas de festivales. Incluso hubo un concierto en la Luna, nosotros tocamos y el audio se oía muy bien. Y yo creo que hay una versión de La Corrupta en vivo, que la tocamos en la Luna, que la ponían bastante seguido en la Astral. La gente pedía las canciones, el repertorio de Shock, pues así fue creciendo, consolidándose, y pues ahora se conoce. Más adelante hubo otros esfuerzos para ir incorporando. En mi opinión, ya no es el sonido de Shock como debería de ser o como lo conoció todo el mundo. Yo creo que es importante que también conozcan realmente cómo era el sonido de Shock y cómo es Shock. Yo me atrevería a pensar que la mayoría de la gente que estuvimos en ese momento en las bandas son profesionales, graduados universitarios, empresarios, de todo tipo de gente. Eso de alternar con bandas era una cosa que se tenía que dar sencillamente así como tenía que ser, porque fuimos encontrando en el camino muchas bandas que nosotros sabíamos que tenían una personalidad muy fuerte, tenían un sonido bastante bueno, nos gustaba ir a verlas, y nosotros decíamos, puchica, queremos tocar con ellos, más chances de tocar antes de que ustedes toquen. Y así fueron accediendo a algunas bandas, y después esas bandas tocaban antes que nosotros. Que toque Shock al principio, bueno, tienen convocatoria, entonces que vayan a hacer. Bueno, está bien. Al final, yo me acuerdo que hubo un concierto en la Luna, que era de esos festivales, no recuerdo exactamente si fue en los 90 o fue más adelante, pero bueno, que nosotros fuimos la segunda banda a tocar. Tocamos, se llenó, creo que fue en la Luna, tuvo que haber sido en la Luna, se llenó, entró todo el mundo, se armó el toque, nos pidieron otro y otro, y nos dijeron, ya viene la siguiente. Bueno, nos despedimos y nos fuimos, ahí, por ahí. Y nosotros con la idea de seguir escuchando, pues estando ahí en el festival, había muchas bandas buenísimas en el line-up de bandas. Al final la gente salió allá afuera en la calle, no, que toque Shock, que toque Shock. La gente se salió, tocaron otras bandas, había todo tipo de audiencia. Al final, bueno, antes de que tocara la banda, que era la principal, digamos, que iba a tocar al final, no recuerdo realmente quién es, o quiénes fueron, y nos dijeron, mira, que vengan a tocar otra vez para que entre la gente. Y llegamos y tocamos 4 canciones y la gente entró. Es decir, allá había otra gente porque había transcurrido un largo periodo de tiempo. La gente regresó
Y bueno, y nosotros la estábamos pasando bien. Habíamos visto a las otras bandas que nos gustaban, nos gustaba escuchar su música. Y bueno, dijeron, miren, tienen que tocar otra vez. Ah, bueno, toquemos. Y así lo hicimos. Recuerdo que, bueno, yo trabajaba en el aeropuerto, trabajaba en una aerolínea, mi horario era súper fuerte. Se armó la gira intercantonal de Adrenalina. Ellos pues estaban pegando duro con su disco, Ni un pelo de inocente, La Maldita tenía video en MTV, había una gran cantidad de buena vibra alrededor de todo lo que Adrenalina estaba haciendo en ese momento. Pues nosotros por afinidad ya nos conocíamos, ellos nos iban a ver, nosotros toda la vida los íbamos a ver a ellos, nos encantaba su música. Entonces se armó la posibilidad de ir a alternar con ellos. Yo no estuve en esa gira intercontinental en muchos toques por lo que yo trabajaba en el aeropuerto y entonces mi tiempo era súper limitado, pero sí estuve en un par de conciertos, incluso en un concierto que fuimos a Chalatenango a tocar. Bueno, fuimos, llegamos al lugar, era la plaza principal. Bueno, la cosa es que llegamos y todo, se conectó todo el mundo y de repente se fue la luz y nosotros, bueno, fuimos a comer por ahí, la luz no llegaba, bueno, llegó la luz al final, y entonces, bueno, ahí andábamos con Chente, me acuerdo, Krusty el payaso, Gerardo, entonces estaba tocando la batería con Adrenalina, entonces le digo, vaya, miren, denle, porque pues sí, ustedes ya están aquí, tienen que tocar, vaya. Pero lo más chistoso fue que cuando el presentador dijo, bueno, ahora vamos a iniciar, bueno, la gente de alguna manera empezó a llegar, no sabía qué iba a pasar. Sí conocían Adrenalina era muy conocida, todo el mundo quería verlo, pues, en todo el país. Hay otras anécdotas de que Choc tocó en lugares, la gente decía, estos son Adrenalina, estos no son Adrenalina. ¿Y quiénes son? Pero en este concierto en Chalatenango, me acuerdo que el presentador dijo, con ustedes el grupo Show. En lugar de decir Choc, dijo Show. Chiste del lugar. Bueno, tocamos, yo creo que tocamos las 8 canciones de la grabación, pensando a lo mejor alguna canción conoce, pero bueno, tocamos, la pasamos bien y todo. Lo interesante de esa anécdota fue de que después de ese concierto en Chalatenango, seguramente fue un viernes o un sábado, en el carro de Miguel, que es el Choc móvil, digamos, Miguel siempre puso su carro, digamos, primero tenía un Isuzu, después una Patrol, ahí andaban, era el carro de la banda. Era el motorista de los miembros de Shock. Entonces, nos venimos de Chalatenango en la madrugada, me vinieron a dejar a mi casa, yo vivía en Soyapango, en ese momento estaba construyendo mi casa, vivía en la casa de mis suegros en Soyapango. Me fueron a dejar y yo en ese momento solo entré a mi casa, agarré mi maleta y en ese día me fui de viaje a Chicago a ver el concierto de Lars Frederiksen y los Dropkick Murphys. Me recuerdo muy bien que me fueron a dejar estos y yo, o sea, iba clareado y bueno, llegamos a las 4 de la madrugada, yo solo entré a la casa, agarré la maleta, el maletín o la mochila que llevaba y me fui al aeropuerto. Pues fui a ver a Lars y todo. Al regreso del concierto yo pensando, pucha, qué intenso fue ese momento antes de tener esa gran experiencia que tuve en ese momento. Sí, ensayábamos principalmente en mi casa, también donde Miguel y Mauricio, pero creo que la mayoría la hacíamos en mi casa porque vivía solo. Mi padre era bastante permisivo y nos permitía hacer toda la bulla posible. El ensayo, sí, ensayábamos, pero era siempre que no solo llegábamos nosotros, sino que había un par de amigos que ya sabían que tal día ensayaba Shock, entonces caían y se iban a la tiendita que estaba cerca, llevaban una ración bastante generosa de regias. Entonces, después de cada ensayo, uno salía bastante alcoholizado. Y en la noche, después de ensayar, nos íbamos al Hardcore Café a ver bandas. Si no teníamos que tocar, la onda era ir a ver bandas, ir a ver cómo tocaban otras bandas. Y seguíamos bebiendo, pero era eso que te cuento, era convivir, pues eso. Porque cuando uno está en una banda, estas no son mis palabras, se las he escuchado a otras personas, otros músicos. Estar en una banda es como estar en una relación, ya sea de familia, una relación sentimental. Creas un vínculo emocional bien especial con nosotros, miembros de la banda, o eso debería ser el ideal. Hay bandas en las que no crean ningún vínculo, lamentablemente, pero con Shock sí que las creé. Éramos brothers, o sea, había amistad y era bien bonito ir a estar conviviendo en el ensayo, estar bebiendo y todavía seguir juntos en la noche bebiendo. Era una gran onda. Adrenalina andaba tocando en todas las fiestas patronales de los municipios, en un montón de lugares, y Shock siempre le abría Adrenalina, entonces ellos estaban con su Ni un pelo de inocente y nosotros con Un grito de dolor. Entonces era chistoso porque íbamos a todos los pueblos posibles donde
donde las alcaldías tenían fiestas. Y nosotros tocábamos primero y toda la mara se nos quedaba viendo así como, ¿y estos quiénes son? Porque estaban esperando Adrenalina. Es chistoso, más que Adrenalina tenía hasta su canción Maldita. Ya tenían su video en MTV y estaban pegando. Entonces, para empezar, nos confundieron. No sabían que éramos Shock, sino que nos habían puesto Super Paquito Shock. Me acuerdo que en una pizarra habían escrito, nosotros tuvimos que aclarar que no éramos Super Paquito Shock, éramos Shock. Ese era Super Paquito, check. Segundo, era un lugar tan bizarro porque era una discoteca de un pueblo, del puerto de Cautla. Entonces ya te podrás imaginar la discoteca tan rimbombante, con la mara ensombrerada para bailar y nosotros tocando punk en medio de la discoteca. Y yo tengo la memoria de que terminamos de tocar, se llenó, pues creo que la mara nos llevó a ver por curiosidad, éramos los bichos raros, ¿verdad? No sabían que estábamos tocando. Pero después del toque, me acuerdo que nos quedamos bebiendo y el hermano de Miguel nos llevó al puerto, al muelle, creo. Y terminamos bebiendo hasta el amanecer ahí. Me acuerdo que terminamos comprando pupusas como a las 6:30, 7 de la mañana, después del toque, después de todo lo dark que había sido. Fue chistosísimo. Recuerdo otro toque en Zacatecoluca, siempre abriendo la Adrenalina, en el que la gente estaba afuera esperando a ver Adrenalina. Entonces nosotros estábamos ya armados esperando a tocar y no entraba nadie. Pero cuando te digo nadie, es nadie. O sea, hubo un gimnasio como para 300 personas, la gente afuera, pero no querían entrar porque querían ver Adrenalina, no Shock. Entonces le tocamos a la silla, me acuerdo. O sea, fue, como no estaban pagando para tocar, igual tocamos, ¿verdad? Pero fue una experiencia surreal, definitivamente. Y recuerdo tocar también en casas comunales. Por ejemplo, una experiencia bastante grata fue que nos llevaron a una casa comunal en Soyapango. Mira, ahí nos trataron como que éramos los Beatles, o sea, como que éramos las estrellas de rock, o sea, wow, o sea, había una escena punk ahí que yo no me imaginaba. Y la Mara tripió tanto eso, hicieron mosh, nos trataron súper bien, la Mara disfrutó, el público, nosotros estábamos disfrutando. Y por supuesto, como olvidar el Hardcore Café, era el escenario predilecto para tocar. Se llenaba, había bastante banda. El ambiente era bien ponqueto, o sea, podías hacer mosh, era chivo. O sea, fueron buenos recuerdos, fue una buena época y creo que es algo que ya no se vive ahora. O sea, nosotros logramos vivir eso de, como te digo, tocarle la silla, pero la onda era que era nuestra música y era lo que nosotros podíamos aportar. Entonces, las anécdotas que me estabas contando y que también sería bueno documentar fue cuando ustedes tocaron en la luna y viste a alguien con una camisa de Shock. ¿Te puedes contar esa historia? Sí. Hace poco, cuando digo hace poco, hace unos meses, febrero de 2024, tuvimos una reunión de Clandestino 10-4. Tocamos, le abrimos a Liguana, que también tuvo una reunión. Toca ahora, en lo que ahora es Búhos, antes la Luna. Estábamos a punto de tocar, el lugar súper lleno. Y yo me bajé porque necesitaba ir a traer algo antes del toque. Y vi a un chavito con una camisa Shock, que era esta camisa, creo. Y yo le dije, yo lo vi o sea, yo sé que no estaba en modalidad punk en ese momento, pero le dije, hey, qué chido tu camisa. Y él me dijo, ah, sí, Shock, lo deberías de oír, buena banda. Mira, entonces tuve un montón de sentimientos encontrados porque no había tiempo para explicarle, para decirle, mira, yo estuve en esa banda. Por otro lado, me puse a pensar en todos los buenos momentos que tuve tocando con ellos. Y a la vez tuve un sabor, digamos, agridulce porque me sentí como olvidado un poco, porque a pesar que estoy aquí en la foto y a pesar que mucha mara me vio tocando en Shock, tuve ese sentimiento como que la historia de Shock me dejó a un lado por un momento, que yo ya no era parte de eso, a pesar que yo sé que sí lo fui. Pero bueno, es un buen sentimiento después de todo. Y quisiera agregar que una vez, hace unos 10 años,
Andábamos tripeando con la mara de clandestino y no más de 10 años, unos 15 años. Y había que comprar más cerveza y parábamos en una tienda. Mientras nos vendían la cerveza en la tienda, había una mara tomando ahí y estaban escuchando La perra de mi novia. Bien me acuerdo de eso porque me llamó la atención, me les quedé viendo y los chavos cantando La perra de mi novia. Y tuve esa sensación de hey, qué bueno que esta música tuvo algún impacto en los jóvenes, en el movimiento punk. Y creo que la sigue teniendo. Sé que Shock sigue tocando, se han reunido un par de veces y siempre les va súper bien. En el estadio Cucatlán fue, ¿verdad? Solo me acuerdo de que estábamos. Puta, yo estaba súper nervioso porque habíamos pasado un mes yo sacando el solo de Vendedor de Sueños, me acuerdo, de Bronco. Porque todas las bandas íbamos a tocar un cover supuestamente de Bronco, porque era el tributo a Chente. Al final, solo nosotros terminamos tocando Vendedor de Sueños. La sacamos más rápida, pero salió bien. Puta, pasé un mes llorando sangre. Te salió el solo, cerote. Sí. Me acuerdo que cuando comenzamos, nos subimos y empezamos a empezar la bota con el bombo. Pum, pum. Entramos con Iron Man. Es que Black Sabbath. También lo que acabas de decir, también nos ayudó que estaba la gota con nosotros. O sea, un batero súper diferente a lo que también ya habíamos tenido antes. O sea, que nos benefició en ese momento, pues, porque la gota ha experimentado totalmente. Yo me acuerdo cuando vi a la gota primera vez tocar fue en Gas Mostaza. Correcto. En Zanzíbar. Correcto. A este batero tocar covers de Metallica, yo lo miraba con una tama blanca, me acuerdo. No estuve del todo satisfecho, como te dice Mauricio, por las condiciones de restricciones del momento. No había equipo elemental, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando estábamos escuchando el máster en el estudio, súper chivo y todo, era un patadón que se escuchaba, pero ya cuando fuimos a hacer el tiraje, sí bajaba la calidad, como era en cinta, pues no es lo mismo que hubiéramos grabado en vinilo, ¿verdad? Pero en cinta sí bajaba, un montonazo. No estuvimos del todo satisfechos. Y el tiraje, pero en la grabación sí. O sea, para nosotros el máster sí quedó súper bien. Y fíjate que si lo tuviéramos tenido o lo tuviéramos ahorita a mano, lo haríamos a nuestro gusto. Sí, ahorita. Pero hay cosas que se te van. Errores, dificultades, problemas, controversias. Cuando grabamos con The Rock en Guate, no quedamos satisfechos. Es que siempre quedamos satisfechos y a pesar de que teníamos un equipo que juro que no hay aquí todavía. Un equipo horripilantemente cruel. Pero fíjate que lo que dice Mauricio, que cuando te das la vuelta y que salís del estudio, alguien mete la mano y te arruina la mezcla. Ahí puedes culpar a cualquiera. Grabábamos en 8 canales. 8. Pero sí era en cinta. No, era una Alesis. Sí. Bueno, Chente, antes que nada quiero agradecerte por tu valioso tiempo. Es un privilegio para mí poderte entrevistar. Así que tal vez puedes dar unas palabras de despedida. Pero sí, agradeciéndote el espacio, el tiempo, la paciencia, la voluntad. Les agradezco a Choc, a ti, a la gente que nos tiene aquí en este momento. Impresionante porque no todo el tiempo pasa esto. A veces pasamos en la casa encerrados, salgo 1 o 2 veces al mes. Luego de que pasé 20 años viajando para Guate todos los días, ha sido hecho aquí, en El Salvador. No invitamos a nadie. Yo creo que con esto pues espero haber dado mi aporte. Hay tantas historias, tantas personas que estuvieron ahí, de alguna manera disfrutaron, fueron parte de la escena, no solo músicos, el público mismo pues que nos estuvo apoyando, todos mis amigos que ellos saben muy bien quiénes son, que estuvieron apoyándonos siempre tuvieron una palabra de aliento para lo que estábamos haciendo. Todos los músicos con los que nosotros alternamos, puchica, tantas bandas, tantos lugares que nos abrieron las puertas de una manera, digamos, desinteresada. Bueno, yo pensaría que quizás
en ese periodo habrán, digamos, coexistido probablemente 3 generaciones, pero en ese momento probablemente estábamos como conviviendo y fuimos creando algo que en ese momento tenía un valor súper importante, pienso yo. Todos fuimos de alguna manera parte de eso, en el sentido de que sabíamos que estábamos haciendo algo de lo que no íbamos a vivir, pero que sabíamos que era importante de alguna manera. Eso quizás quisiera agregar yo al final, ¿verdad? Agradecer la oportunidad a El Salvador Inmortal por esta iniciativa. Yo sé que has conversado con otras bandas, estoy pendiente de ver algunos documentales. Esta iniciativa nos ha como puesto en un modo de retrospectiva para realmente analizar realmente qué es lo que pasó, cómo lo vivimos, qué tan importante fue para nuestra vida. Yo creo que nadie de los que estuvimos en shock nos arrepentimos, definitivamente que no. Estamos felices de haber estado ahí. Yo estoy personalmente, puchica, súper contento y feliz de haber alternado con tantos músicos buenos, haber creado buenas amistades con tanta gente, bueno, amistades de toda la vida prácticamente. Músicos buenísimos que siguen, muchos de ellos haciendo música en el país, aquí en el suyo, pero que compartimos ese momento en el que todos estábamos en una escena que nos hacía felices. O sea, los fines de semana era una cuestión de estar pendientes de qué es lo que iba a pasar en la escena. Por ejemplo, Adhesivo Punk, que esa fue Adhesivo, como ahora se conoce, que ya es una banda súper fuerte e institucionalizada. Pues ellos abrían los conciertos de Shock en un momento, después nosotros abrimos sus conciertos, otros conciertos súper buenos que tuvimos, que alternamos incluso con 2 minutos, por ejemplo, cuando llegó a El Salvador, otros conciertos súper extraños que tuvimos. Me recuerdo uno que tuvimos en la playa, en un rancho en la playa, tocamos adentro de una piscina vacía, y ese día hubo una trifulca. No era el tema del mosh pit, era un verdadero pleito ahí. Al final terminaron, habían unos gringos ahí que llegaron ahí, todos prepotentes. Al final los locales los terminaron ahí dándoles la bota. Y, o sea, otra vez que tocamos en la playa, allá por el Sunsal, nosotros estábamos así en una tarima ya, no sé, nos tiraron un cable de luz de un restaurante que estaba así a la orilla de la calle, y de ese cable que nos tiraron conectamos, digamos, las regletas, ahí conectamos todo, tocando. Había una competencia de surf en la playa, o sea, una experiencia surreal, diría yo. En los festivales, pues, en los que estuvimos, en los lugares que estuvimos. Uno de los que sí me acuerdo que fue muy interesante ya fue posterior a la grabación y todo, ya mucha gente conocía las 8 canciones del tape. Fuimos a la colonia Guadalupe, era un concierto patrocinado por la Guinness en ese momento. Llegamos, había un backstage, había cerveza, agua, y me acuerdo que Nativa Gerardo tocó en eso, y Nativa fue un exitazo en ese concierto, porque tocamos en Mexicanos, tocamos una vez en Azacamil en una cancha, tocamos en Soyapango donde había supuestamente un pequeño skate park, fuimos a tocar ahí. Había una competencia de skate que al final solo llegaron 3 a concursar. Nos dijeron, vengan a tocar, fuimos a tocar. Pero ese concierto en Soyapango, ahí sí nos dimos cuenta que había una escena, bueno, era como un following súper grande. De ahí surgieron otras bandas súper buenas, músicos súper buenos de otros géneros, y con los que también alternamos más adelante, ya digamos más adelante, después del año 2000. Pero sabíamos que eran nuestros seguidores. Hay otras bandas que sé que están tocando actualmente con su line-up original. Creo que Rusty Cage son uno de ellos. Hace poco los vi y me parece increíble, o sea, el sonido, el concepto súper bien definido, tienen lo suyo, ya sus canciones son prácticamente himnos de la escena salvadoreña. Pues yo siempre que los oigo, veo que están haciendo algo, están, digamos, activos, siempre me alegra mucho. Algunas bandas las sigo en Instagram, digamos, en sus redes sociales, y veo pues ahí todo ya con el pelo blanco, algunos sin pelo. A mí eso realmente me alegra mucho, porque realmente es la gente que vive y ama la música, y eso es único en la vida. No tengo palabras para describirlo, cómo surgimos cada quien de su hoyo, de su recoveco, y fuimos creando toda esa escena que es importante irla documentando como esta iniciativa, ¿verdad? Para que las nuevas generaciones pues conozcan cómo fue todo este proceso. Pues yo me quedaría hasta aquí. Espero que este ha sido un aporte pues entretenido. Me ha gustado mucho pues la dinámica
las conversaciones que tuvimos con respecto a hacer este documental, y me parece que me va a encantar pues, escuchar pues las historias de todos, las versiones. Todos tenemos recuerdos así borrosos de muchas pasadas, digamos. Hubo mucho alcohol de por medio, hubo pleitos, llanto, de todo, pero creo que todo siempre valió la pena. Ha sido siempre una experiencia única en la vida de cada uno de nosotros. Yo hablo por mí y pienso que todos estos integrantes de Shock sentirán lo mismo. Honor haber estado involucrados con músicos súper buenos, haber alternado con músicos excelentes de nuestro país. Imagínense trabajado bajo la conducción de Chente, con el apoyo de Roberto Salamanca, que son músicos súper consagrados, bueno, con una gran trayectoria. Espero este no sea la última historia en esta serie documental, y esperamos, pues me encantaría conocer sobre las historias que no conocemos de otras bandas, de otros músicos, al igual que Shock. Quizás construimos esta historia. Gracias El Salvador Inmortal por esta oportunidad. Espero verlos pronto y que viva el punk. Saludos. El proceso de grabación, haber entrado, digamos, haber vivido todo ese proceso de la producción del disco, lo que nos costó, digamos, producir el disco, no eran épocas, o sea, imagínate que estamos hablando de cassettes, ¿verdad? Ni siquiera no habían streamings, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces tengo buenas memorias de andar en todas las radios presentando La Perra de mi Novia, estar pendientes del Astral, de estarle diciendo a la Mara que agarrara el teléfono y pidiera La Perra de mi Novia. Me acuerdo cuando iba a la universidad y la Mara, que sabía que yo estaba en el grupo, me decía: mira, La Perra de mi Novia quedó como la número 1 en la femenina, la número 1 en la Astral, la número 1 en ABC. Todo ese proceso de mover la música por vos mismo, o sea, de una manera bien artesanal. O sea, hicimos la portada con un recorte. Me acuerdo haber ido al lugar donde nos hicieron los cassettes, estar gestionando cuántos cassettes nos iban a hacer. Íbamos a las radios a promoverlo, o sea, todo lo hacíamos por nosotros mismos. Y fue una buena experiencia, algo bien satisfactorio. Solo el hecho de que Chente Cibrián estuviera involucrado en este disco fue un gran honor. O sea, dice mucho de Shock, de todo lo que logró y de lo que sigue logrando. Pero entonces, ya para finalizar, unas palabras de despedida nada más. Bueno, gracias por haber recordado mi paso por Shock. Para mí, realmente, como músico, como baterista, fue un honor haber estado ahí. Cuando me preguntan: ¿y vos con qué grupo tocaste?, siempre menciono Shock. Fue bien divertido estar ahí, aprendí mucho de la convivencia musical, de la actitud, ¿verdad? De una buena actitud cuando tocas. Hice buenos lazos de amistad. Gustavo, Mauricio, Miguel, para mí son brothers, son hermanos. No los veo tan a menudo, o sea, demasiado poco, pero realmente fueron buenos recuerdos, les tengo mucho cariño, y también te agradezco por estar haciendo eso, estar recordando la contribución de Shock al movimiento punk en El Salvador, y por darle su lugar al grupo, ¿no? O sea, decirle a las nuevas generaciones: mira, hubo una banda que se llama Shock, que propuso esto, tiene esta música. Ahora hay música nueva, incluso de Shock. Y a través de ese tipo de vídeos, de documentales, los nuevos músicos, las nuevas generaciones pueden darse cuenta de esta banda y de su legado. Sí, mira, yo te agradezco mucho. En verdad, pues no me lo esperaba después de tantos años que pues yo consideraba que ya no había fans o personas que en este caso apreciaran el trabajo de la banda, por el que tanto pues vimos de cada uno, hermanados en eso, en salir adelante, en sacar este proyecto. Pues yo pues nuevamente te agradezco a ellos, también a todo el público, a todos los fans, a toda la gente que nos apoyó, desde integrantes, empresarios, miembros de los medios, gente que nos prestó los lugares, y la gente en general que compró en este caso el cassette y que siempre pues se siguió acercando y aún siguen apoyando hasta la fecha el grupo. Pues nos dio siempre pues aquella espina, aquella fuerza para seguir adelante, siempre pues para engrandecer el arte del rock nacional acá en el país. Hasta luego. Shock se ha caracterizado porque no solo somos compañeros de grupo, fuimos hermanos, estuvimos en las buenas y en las malas. Cualquier desvergue que tiene alguno, pues ahí estamos. Cuando Miguel se fue al extranjero, pues sea como sea, estábamos ahí por medio de chat, igual con Gustavo. Sea como sea, somos los mismos
de 14, 15 años. Shock siempre, a pesar de que yo me salí de la banda hace bastante tiempo, por cuestiones no tanto personales, sino que ya me salí de la banda para empezar a hacer otras bandas. Nunca perdimos el sentimiento, igual con Rafa, con Gustavo. Siempre existe el amor y espiritualmente siempre estamos conectados por la música, pues, o sea, eso nunca lo vamos a poder negar. Frase de que nos unen. Otro cambulito. Otro cambulito. Nunca anduve con el mohawk, nos pintamos el pelo un par de veces, pero en realidad la apariencia para mí no... Puta, y el pelo como que era melcocha, ¿no? Sí, entonces para mí, mi interpretación a través de Shock en cuanto a la música no fue superficial, o sea, nunca fue de cómo verme o lo que sea, sino que fue más el sentimiento de anarquía. No me voy a quedar callado si vos me decís que esto tiene que ser de tal forma, o sea, yo te voy a preguntar por qué, pues, o sea, decime la razón por qué yo lo tengo que hacer así. Y no solo musicalmente, sino que personalmente, profesionalmente, yo lo aplico ahora a todos los aspectos de mi vida, ¿me entiendes? O sea, ahora me puedo considerar más punk que nunca, ¿me entiendes? O sea, cuando tenía 14 años no tenía todos los conocimientos y todas las vivencias que tengo ahora. Shock me trajo mi interpretación como padre de familia, como profesional, como persona, etcétera. Siempre la sigo aplicando, o sea, el punk nunca va a morir en mí, pues, o sea, dentro de mí siempre hay un mohawk, dentro de mí siempre hay minor threat. El punk me llevó a descubrir tantos estilos de música que están atados al punk: mod, skinhead, hardcore. O sea, hay tantas vertientes musicales derivadas del punk y eso lo profundicé a través de Shock. Bueno, para las nuevas generaciones, no dejen que nadie diga no puedes hacerlo. Sigan su corazón, sigan lo que ustedes sienten en el momento, y si ustedes quieren tocar, toquen y toquen y toquen y les va a llegar su tiempo. Nosotros vivimos una etapa de que no había nada de tecnología, la prehistoria en El Salvador. Nos tocaba andar pegando flyers en las paradas de buses, hablar por teléfono a las radios para que pedir una canción. Pues todo es más fácil para ustedes. Aprovechenlo y ocúpenlo. Utilícenlo y hagan lo suyo. Tengo algo bien presente, un toque de la luna, que la Mara te pedía el autógrafo, te pedía tomarte fotos con vos. Y Mara que vos no conocías, o sea, vengo a ver estas fotos. Ali Morán, Ronnie, nos pedía tomar la foto. Y ahora un gran artista, el Boboso, un vergo de Mara. Compartimos con la creminata del Salvador en ese 90. No hay nada más que agradecerle a mis 3 hermanos. De que no fueran por Rafa y Miguel, no estaríamos acá. Y gracias a todos los fans que siguen hasta ahora. Gracias a Javier, que se ha matado en esto. Sigan a El Salvador Inmortal. Hay un montón de gente que todavía sigue Shock. Gracias a los fans siguen llegando los toques. No tengo palabras para agradecerle a todos los seguidores. Gabo, Rafa, Miguel y yo. Empezamos esto, como dice Gustavo Cerati. Gracias totales. Un saludo para mis amigos de Shock, Miguel, Mauricio, Rafa y Gustavo. Gracias por darnos esa buena música. Saludos ahí a Shock, Mauricio, Gustavo, Rafa, Miguel. Gracias por haber formado parte de mi juventud y de la juventud de varios en la escena de El Salvador, la escena punk. Gracias por habernos dado un poco de hardcore punk en esos momentos, y ahí estamos, la música sigue vigente con todo, maestros. Para mandar el saludo al show de las bandas pioneras del punk aquí, cabrón. Saludos a todos esos perros que nos escuchamos, a la vieja escuela, brother. Un saludo a los amigos de Shock por su documental sobre el punk. ¡Hey, Shock! ¡Vieja escuela, punk rock, El Salvador, hijos de puta! ¡Oh! Un saludo para Rafa, Mauricio, Miguel Shock y el maestro Tavo. ¡Qué recuerdos! Ya estamos, maestro. Un saludo a los compañeros de Shock, que hay buenas memorias, excelente legado que han dejado. Ahí un saludo y éxitos en todo. Hey, un saludo a mis hermanos Gustavo, Miguel, Rafa y Mauricio de Shock, que han sido, son y serán parte fundamental de la escena punk en El Salvador. Éxitos y un abrazo.
mezclado con saliva y sudor. Un saludo fraterno para mis amigos de Shock, Miguel, Mauricio, Rafa, Gustavo, que fueron parte fundamental de la escena de punk. ¿Qué onda, mucha? Un saludo a toda la gente de Shock, en especial a Miguel y a Gustavo. Saludos desde Guatemala, mucha, qué buenos recuerdos. Un saludo a mis amigos de Shock. Fue un honor y un placer haber tocado con ustedes en aquellos tiempos en el Chantilly, la Cueva del Saco y Tunalacán, o como se llaman esos finos lugares. Adiós, saludos de Alemania. Saludos familia, soy Dro, vocalista de Adhesivo y guitarrista y vocalista también de la banda de punk salvadoreña Chirilauers. Es de parte de ellos que queremos enviar este gran saludo a Miguel, a Tavo, a Rafa y a Mauricio de Shock por su trayectoria. Felicidades, brothers, gracias por ser uno de los pilares de la música punk salvadoreña. Un saludo para los amigos de Shock. Queridos amigos de Shock, Miguel, Mauricio, Rafa y Gustavo, muchas felicidades por seguir dejando huella en la escena musical salvadoreña. Que esta amistad y la buena música sean eternas. Un fuerte abrazo. Un saludo para todos mis amigos de Shock, para Rafa, para Mauricio, para Gustavo, para Miguel. Gracias por toda esa buena música. Un saludo ahí para todos los que están viendo este documental de Shock, la banda que revolucionó el punk en El Salvador. Saludos a mis amigos de Shock, el mejor boy band del Salvador. Aquí saludando a Shock. Buenísima onda, Gustavo. Para mí, Shock es el primer referente del punk real en El Salvador. Quiero mandar para mí mis bandas favoritas. Quiero mandar un saludo a toda la agrupación Grandes Carnales, a Mauricio, a Rafa, Miguel Shock, a mi brother Gustavo Argueta, Tavo Shock, mi vecino, mi brother, y con quien empezamos desde un principio todo este desmadre. ¡Hey! ¿Qué onda? Saludando Héctor Castillo, el Rata, desde El Paso, Texas. Un cálido saludo para los de Shock, Mauricio, Gustavo, los Old School, ¿verdad? Rafa, todos esos locos ahí. Un saludo también desde El Paso, Texas. Un saludo a los hermanos de Shock. Qué buena onda con este documental, señores. Una de las grandes bandas exponentes del punk salvadoreño. Buena onda, brothers. Con todo. Hey, ¿qué onda? Soy Joel de Tome el Riesgo. Quiero enviar un saludo a mis hermanos en Shock, a Rafa, a Mauricio, Tavo, Miguel. Gracias por la buena música. Gracias por los buenos recuerdos. Chao. Un saludo a la gente de Shock, a todos esos viejos revoltosos, a Mauricio, a Gustavo, a Miguelito, al Gota, al Montes. Muchas gracias por tanto ska, hardcore y punk rock que ha sido pues del deleite, del vacío, del relajo, tanto de la vieja como de la nueva escuela. Un saludo para Gustavo, un saludo para Mauricio, para Miguel, para Rafa. Siempre lo puede ver aquí en el corazón. Ahí estamos, Shock. Un abrazo y se les aprecia mucho. ¿Qué onda, Mara? Mi nombre es Pedro Erazo. Saludo a Shock, una banda pionera de la escena punk rock noventera en El Salvador. Miguel, Rafa, Gustavo y Mauricio me trataron como un hermano. Yo fui desde sus toques, desde fiestas en casa hasta llegar a festivales influyentes en una nueva generación. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Les saluda Roberto Alexander Rivas, alias El Chumpe. Hablar de Shock es hablar de la adolescencia y juventud de muchos de nosotros. Felicito a Shock por su trayectoria y saludos a Miguel Erazo, a Cariño, a Mauricio Mengíbar, a Tavo y a Rafita. Hoy que ya estamos maestros, hacernos parte de esos recuerdos de una vida revoltosa. Que vive el skateboard. Hey, un saludo aquí desde San Francisco a todos los de Shock. Yeah, puta, qué buenos recuerdos. Estábamos en los años maravillosos, éramos muy felices y no lo sabíamos. Yeah, que vive el diablo. Que viva Shock, hijos de puta. Y ahora, ya estoy bien. Ahora estoy bien. Yeah. Saludos a mis queridos amigos Rafa, Mauricio, Miguel y Gustavo de Shock, los cuales siempre estarán presentes en la música de El Salvador, de ayer y hoy. Un abrazo fraterno. Salud. Hoy. Un saludo desde Guatemala a mis hermanos de Shock en El Salvador de los 90s. Soy Búa, vocalista de la Sexta Brigada, y en esta ocasión, por parte de mis compañeros y por parte mía, queremos mandarles un gran saludo a Shock, ya que la Sexta nació después de un concierto de Shock. Con Gabriel y con Vinicio fuimos y después de eso estábamos más que seguros en que queríamos hacer una banda, y bueno, así nació la Sexta y esperamos que sigan sonando y haciendo historia en la música nacional. Un saludo para la banda Shock, buen vacío y buen punk rock. Yeah. Hola, soy Guillermo Rauda, el Ostrero, ex baterista y fundador de Adhesivo. Quiero mandar un gran saludo a mis hermanos de Shock, a Mauricio, a Miguel, a Tavo y a Rafa. Les mando un fuerte abrazo
y las mejores de las vibras siempre. Hola gente de Salvador Inmortal, saludos Shock, Mauricio, Rafa, Miguel, Tabito, las diferentes iteraciones que tuve oportunidad de participar hace unos 20 años, un poco más. Mucha escuela para mí, tanta música, tantos escenarios, tantos recuerdos. Mando un abrazo a todos y qué bueno que la trayectoria de la banda se siga escribiendo. Soy Ronnie Morán, fan de Shock. Espero verlos pronto, saludos desde España. Maestros, un fuerte abrazo a mis hermanos de Shock, a Tavo, Mauricio, Miguel y Rafa. Buenísimo escuchar todas esas historias y desbloquear miles de recuerdos de esa época. Saludos y que sean muchos años más. ¡Hoy! Un saludo a Gustavo, a Miguel, a Mauricio y a Rafael. ¡Yeah, Shock! Hola, soy el Res de los Rosti, mandándole un saludo a la banda original de Shock. Estamos disfrutando de su documental. A Tavo, a la Gota, a Miguel y al Mauricio, con el cual siempre seguimos compartiendo escenario. Felicidades y larga vida. Hola, este es un saludo para nuestros amigos de Shock. Felicidades, no sé cuántos años de trayectoria. Felicidades, Shock. No te queda más que estar en la jugada.